Bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén de maravilla y con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo que va a explotar todo. Si son fans de las novelas turcas de Kerem Bürsin, de los chismes jugosos, prepárense porque hoy vamos a hablar de una bomba. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Bomba. Kerem Bürsin confiesa en vivo lo que realmente siente. Sí, amigos. Y no estamos hablando de cualquier cosa. Hoy vamos a sumergirnos en las declaraciones más recientes del guapísimo Kerem, en sus entrevistas, en sus redes sociales, en todo lo que ha dicho para descubrir qué es lo que realmente piensa, qué es lo que siente y sobre todo, qué es lo que está pasando por su mente y su corazón en este momento de su vida. ¿Están listos para el chisme? Yo sé que sí. Y antes de que empecemos a desmenuzar todo este asunto, déjenme recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo porque créanme, aquí siempre les traemos lo último, lo más actual, lo más relevante del mundo de las novelas turcas y de sus protagonistas favoritos. Así que suscríbanse y únanse a esta comunidad. Ahora sí, comencemos con la bomba. Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más aclamados y queridos a nivel mundial, conocido por su carisma, su talento y por supuesto su atractivo físico, ha estado últimamente en el ojo del huracán. Y no me refiero solo a sus proyectos profesionales, que por cierto van viento en popa. Me refiero a sus sentimientos, a sus emociones, a lo que realmente está pasando en su vida personal. Hemos visto a Kerem en entrevistas, en programas en vivo, en sus redes sociales, y algo ha quedado muy claro. Está más abierto y dispuesto a compartir sus pensamientos que nunca. Y, ¿saben qué? Eso nos encanta porque nos permite conocerlo más a fondo, entender sus motivaciones y, por supuesto, enterarnos de algunos detalles jugosos. Una de las cosas que más ha llamado la atención es su sinceridad al hablar sobre el amor. Kerem siempre ha sido muy discreto con su vida privada, pero en los últimos tiempos ha dejado entrever sus sentimientos sobre el romance, las relaciones y por supuesto, el estado actual de su corazón. Y amigos, lo que ha revelado es fascinante. Comencemos por esa entrevista en vivo que encendió todas las alarmas. La pregunta fue directa: ¿cómo está tu corazón? Imaginen la presión, la expectativa, pero Kerem, lejos de evadirla, nos regaló una respuesta que resonó en el corazón de todos sus seguidores. El amor es un viaje, comenzó con una sonrisa que al mismo tiempo denotaba profundidad. Es un viaje con muchas curvas, con paisajes hermosos y otros un poco más complicados. Hay momentos de sol radiante y otros de tormenta, pero al final, es un viaje que vale la pena. Porque en cada paso aprendes algo nuevo sobre ti mismo y sobre el otro. Te permite crecer, madurar y sobre todo, entender qué es lo que realmente importa. ¿Notaron la delicadeza de sus palabras? No hubo una afirmación categórica, ni una negación rotunda. Fue una declaración llena de matices, que nos dejó entrever su visión del amor, algo profundo, significativo, lleno de aprendizaje y crecimiento. ¿Y qué nos dice eso? Que Kerem, en su interior, valora profundamente el amor y las relaciones. Que no lo ve como algo superficial o pasajero, sino como una experiencia transformadora. Esta respuesta, por supuesto, desató una ola de especulaciones. ¿Estará enamorado? ¿Hay alguien en su vida? Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de preguntas, análisis y teorías. Los fans, con sus agudos radares, comenzaron a analizar cada detalle de sus apariciones públicas, buscando pistas, señales, cualquier indicio que revelara el misterio. ¿Con quién lo habrán visto? ¿A quién le habrá dedicado una canción? ¿Qué mirada cómplice habrá compartido? La búsqueda del tesoro estaba en marcha. Pero Kerem, con su característica prudencia y respeto por su vida personal, no se dejó llevar por la presión mediática. Continuó compartiendo pequeños fragmentos de sus pensamientos, pero siempre con la elegancia que lo caracteriza. En otra entrevista, le preguntaron directamente qué cualidades busca en una pareja. La respuesta fue reveladora y nos permitió conocer aún más su forma de pensar: busco a alguien que sea auténtica. Que no tenga miedo de mostrarse tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Alguien con quien pueda ser yo mismo, sin máscaras ni poses. Alguien que sea inteligente, con quien pueda tener conversaciones profundas y significativas. Que tenga valores, que sea honesta y que tenga un gran corazón. Y por supuesto que me haga reír,
que me alegre la vida, que me inspire a ser mejor persona cada día. ¡Qué hermosas palabras! Demuestran que Kerem busca una conexión genuina, una relación basada en la confianza, el respeto mutuo y la complicidad. No busca solo una pareja, sino un compañero de vida, alguien con quien compartir las alegrías, los retos y las aventuras. Alguien que lo inspire a crecer y a ser la mejor versión de sí mismo. Esta búsqueda de autenticidad y profundidad es algo que resuena profundamente en la personalidad de Kerem. No solo lo busca en el amor, sino también en todos los aspectos de su vida. Como lo ha demostrado en sus redes sociales, Kerem es un hombre que valora la honestidad, la integridad y la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. En este punto vale la pena recordar una publicación que compartió en Instagram, que se convirtió en una especie de manifiesto personal. En un mundo tan lleno de apariencias, es fundamental ser fiel a uno mismo. No importa lo que los demás piensen o digan. Lo importante es ser auténtico, vivir de acuerdo con tus propios valores y perseguir tus sueños con pasión. ¡Guau! ¿No es increíblemente inspirador? Es como si Kerem, a través de sus palabras, nos invitara a un viaje de autodescubrimiento. Nos anima a cuestionarnos si estamos viviendo de acuerdo con nuestra propia verdad, a romper las barreras de la sociedad y a abrazar nuestra singularidad. Un llamado a la valentía, a ser auténticos, a no tener miedo de mostrarnos tal y como somos. Esta filosofía de vida se refleja en cada uno de sus proyectos profesionales. Kerem no elige cualquier papel. Busca personajes que lo desafíen, que le permitan explorar diferentes facetas de la experiencia humana, que lo obliguen a salir de su zona de confort. Como él mismo ha dicho, su motivación principal es contar historias que conecten con el público, que transmitan emociones y que inviten a la reflexión. No busca la fama ni el reconocimiento a toda costa, sino la oportunidad de expresar su creatividad, de conectar con las personas y de dejar una huella en el corazón de los espectadores. En una entrevista reciente, le preguntaron qué era lo que más le apasionaba de su trabajo. Su respuesta fue un reflejo de su compromiso y su amor por la actuación. Me encanta la magia de contar historias. Me encanta la posibilidad de convertirme en otra persona, de explorar emociones que quizás nunca experimentaría en mi propia vida. Me encanta la conexión con el público, la sensación de poder transmitir emociones, de hacerlos reír, llorar, reflexionar. Es un privilegio y una responsabilidad. Es evidente que Kerem es un actor apasionado, que se entrega por completo a su trabajo. Se prepara a conciencia para cada personaje, investiga, lee, observa, se sumerge en el mundo del personaje para poder interpretarlo de la manera más creíble y conmovedora posible. En resumen, ¿qué podemos concluir sobre lo que realmente siente Kerem Bürsin? Después de analizar sus declaraciones, sus entrevistas y sus redes sociales, creo que podemos sacar las siguientes conclusiones. Autenticidad y honestidad. Kerem es un hombre que valora la autenticidad en todas sus facetas. Se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. No tiene miedo de ser vulnerable y de compartir sus pensamientos y emociones. Compromiso con el amor. Para Kerem, el amor es un viaje lleno de aprendizaje y crecimiento. Busca una relación basada en la confianza, la complicidad, el respeto mutuo y la autenticidad. Valores. Kerem valora la honestidad, la integridad, la inteligencia y la conexión profunda. Busca una pareja que comparta sus valores y que lo inspire a ser una mejor persona. Pasión por el trabajo. Kerem es un actor apasionado que disfruta de su profesión y se entrega por completo a cada proyecto. Busca contar historias que conecten con el público y que le permitan explorar diferentes emociones y realidades. Crecimiento personal. Kerem está en constante búsqueda de crecimiento personal. Se preocupa por ser coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Se esfuerza por ser la mejor versión de sí mismo. Abierto al amor. Aunque no ha confirmado ni desmentido ninguna relación, es evidente que Kerem está abierto al amor y que busca una conexión significativa y duradera. En definitiva, Kerem Bürsin es un hombre completo, un hombre con valores, un hombre que sabe lo que quiere y que está dispuesto a luchar por sus sueños. Un hombre que inspira a muchos y que se ha ganado el cariño y la admiración de millones de personas en todo el mundo. Pero la historia no termina aquí. La vida de Kerem es un viaje en constante evolución,
lleno de sorpresas y nuevos retos. ¿Qué le deparará el futuro en el ámbito profesional? ¿Encontrará el amor que tanto anhela? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que seguiremos atentos a cada paso que dé, a cada palabra que diga, a cada proyecto que emprenda. Porque la vida de Kerem Bürsin es una historia que vale la pena seguir. Y llegamos al final de este vídeo, pero no al final de la conversación. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de las declaraciones de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, responderles y saber qué es lo que piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les interese. ¿Qué esperan de su próximo proyecto? ¿A quién ven como la candidata ideal para compartir su vida? Cuéntenme todo. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí siempre estamos a la última con las noticias de tus actores turcos favoritos. Y si quieren saber más sobre Kerem, no se pierdan los vídeos que les dejamos en las tarjetas y en la descripción. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.